Un día, fui a mi joyero y estaba vacío. Mi nuera había empeñado mis joyas para su cirugía plástica cuando la confronté. Ella sonrió. No pensé que los necesitaras. La miré y respondí con calma. No necesito joyas, y no necesito parásitos como tú. Se puso pálida en un segundo, así de repente, como si 40 años de matrimonio, de amor, de recuerdos pudieran desaparecer de un parpadeo. Me llamo Ruth. Tengo 68 años. Y el día que abrí esa caja de joyas de caoba que mi esposo Ernest me regaló por nuestro 10º aniversario, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había ido a buscarlo porque era el cumpleaños de mi nieta Sara. Quería darle los pendientes de esmeraldas que Ernest me regaló el día en que nació su padre, mi hijo Daniel. Esos pendientes no eran solo metal y piedras. Eran la mirada en los ojos de Ernest diciéndome: lo hicimos, mi amor. Fueron las noches sin dormir, los pañales, las primeras palabras de nuestro hijo. Eran vida convertida en joyas. Pero cuando levanté la tapa de esa caja, todo lo que encontré fue polvo y silencio. Mi corazón se detuvo. Abrí cada compartimento con manos temblorosas. Nada. Revisé el cajón de abajo donde guardaba el collar de perlas de mi madre, vacío. La pulsera de oro que Ernest me puso en la muñeca el día de nuestra boda, desaparecida. Los anillos, las cadenas, todo. Todo había desaparecido. 50,000 pesos en joyas. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de la sinceridad, de mi madre, de cada momento feliz que esas piezas representaban. Se trataba de mi historia, de mi vida convertida en aire. Me senté en la cama con la caja de joyas vacía en mi regazo y no podía llorar. El shock fue demasiado grande. Solo seguía pensando: ¿quién haría esto conmigo? Había vivido sola en esta casa desde que Ernest murió hace 3 años. Bueno, no exactamente solo. Daniel, mi único hijo, se había mudado con su esposa, Valerie, hace 2 años. Para cuidar de ti, mamá, me dijo. Entonces, no estarás solo. Qué irónico suena esa frase ahora. Valerie, de 32 años, con una sonrisa perfecta, siempre con las uñas impecables, ropa de diseñador, todo en ella gritaba ambición, pero quería creer que amaba a mi hijo, que me respetaba, que éramos familia. Me levanté lentamente y bajé las escaleras. Escuché voces en la sala de estar. Valerie estaba riendo, esa risa aguda y artificial que ponía nerviosas incluso a las plantas. Entré en la sala de estar con la caja de joyas en mis manos. Ella estaba sentada en el sofá mirando algo en su teléfono. Cuando me vio, ni siquiera levantó la vista. Valerie, dije con una calma que no sentía. Necesito hablar contigo. Suspiró como si yo fuera una mosca molesta. ¿Qué pasa ahora, Ruth? Nunca me llamó mamá. Nunca. Siempre Ruth. Como si fuéramos colegas. Como si no fuera la madre del hombre con el que se acostaba todas las noches. Mis joyas, dije, mostrándole la caja vacía. ¿Sabes dónde está? Hubo un silencio. Breve. Demasiado breve. Ella levantó la vista y me miró directamente a los ojos sin parpadear, sin vergüenza. Oh sí, lo reflexioné. 3 palabras como si alguien dijera: fui a la tienda. Como si acabara de confesar que se había tomado un vaso de agua. ¿Qué? Apenas pude pronunciar la palabra. Valerie movió su cabello recién teñido y casi rubio platino. Su nariz más inclinada que antes, sus labios hinchados y brillantes. Necesitaba dinero para mi cirugía plástica, dijo con total tranquilidad. La operación de nariz me costó 5,000. Mis labios otros 5,000. Tenía que verme bien, ¿no crees? No pensé que los necesitaras a tu edad. El mundo se detuvo. No pensé que los necesitaras a tu edad. Como si después de los 60, los recuerdos dejaran de importar. Como si el amor de mi esposo fallecido fuera solo un estorbo. Como si fuera un viejo mueble que ya no sirve para nada. La miré de verdad. Vi el frío en sus ojos, la arrogancia en su sonrisa, y algo dentro de mí, algo que había estado dormido desde que murió Ernest, despertó. No necesito joyas. Dije con una voz que no reconocía como la mía. Firme, helado, y no necesito parásitos como tú. Valerie se puso pálida solo por un segundo. Entonces esa palidez se convirtió en algo peor, en ira. Se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves? Ella gritó. ¿Sabes qué? Voy a decirle a Daniel que me estás maltratando, que me estás insultando, que tienes celos porque soy joven y tú ya no eres nada.
No respondí. Solo la miré. Agarró su bolso y cerró la puerta de golpe al salir. El sonido resonó por la casa como un disparo. Me quedé solo en esa sala de estar con la caja de joyas vacía, con el corazón roto y con la certeza de que una guerra acababa de comenzar. Una guerra que no pedí, pero que no tenía intención de perder. Porque si Ernest me enseñó algo en 40 años de matrimonio, fue esto. La dignidad no es negociable. Y yo acababa de recuperar la mía. Pero lo que no sabía ese día era que la joyería era solo el principio. Había algo mucho peor esperando en las sombras. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas. Suscríbete al canal Elderly Stories para seguirme en esta historia porque créeme, nunca verás lo que viene a continuación. No pude dormir esa noche. Me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla que se enfrió en mis manos sin que yo tomara un solo sorbo. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un torbellino. Seguía viendo la cara de Valerie, esa sonrisa, esa calma mientras admitía lo que había hecho. Como si robar los recuerdos de alguien fuera lo más normal del mundo. Escuché la puerta principal abrirse alrededor de las 11 de la noche. Pasos pesados. Era Daniel. Mi hijo entró en la cocina y me encontró allí, todavía despierta. Tenía 35 años, pero en ese momento, parecía un niño pequeño perdido. Aunque, por supuesto, ya no era el chico que conocía. Mamá, ¿qué hiciste? Dijo sin siquiera un hola. Perdona. Valerie está en el dormitorio llorando. Ella dice que la insultaste. Que la humillaste. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente molesto. ¿Por qué le dijiste esas cosas? Me levant lentamente. Sentí que cada hueso de mi cuerpo pesaba el doble. Daniel, ella empeñó mis joyas. Las joyas de tu padre. Las joyas que me dio durante más de 40 años de matrimonio. Lo vendió para hacerse cirugía plástica. Mi hijo me miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Y qué tiene de malo que quiera verse bien? Dijo, cruzando los brazos. Es su cuerpo, su decisión. Con mis joyas, Daniel, con los pendientes que tu padre me dio el día que naciste. Mamá, estás vieja. No necesitas esas cosas. Valerie es joven. Tiene que cuidar su imagen. Trabaja en redes sociales. Su apariencia es su herramienta de trabajo. Cada palabra era una puñalada. ¿La estás defendiendo? Estoy siendo realista, dijo con ese tono condescendiente que me hizo sentir pequeña. Además, ella dice que te confundiste sobre dónde los pusiste. Que probablemente los pusiste en otro lugar y te olvidaste. Daniel, ella lo admitió. Me lo dijo a la cara. Bueno, ahora dice que fue un malentendido, que la malinterpretaste porque eres, ya sabes, mayor. A veces, las personas de tu edad se confunden. No podía respirar. Mi propio hijo, la persona que crié, prácticamente sola mientras su padre trabajaba en el extranjero. El chico para quien cocinaba su comida favorita todos los domingos. El joven cuya matrícula universitaria pagué vendiendo mi piano. Ese mismo hijo ahora me estaba diciendo que era senil. No estoy confundido, dije, tratando de mantener la voz firme. Y no voy a dejar que me haga sentir loca. Daniel suspiró como si yo fuera una carga. Mira, mamá, no quiero pelear. Solo intenta llevarte bien con Valerie, ¿vale? Es mi esposa. La amo. La amo. Y si tengo que elegir, no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Me dio la espalda y subió las escaleras. Me quedé solo en esa cocina con mi té frío y un corazón aún más frío. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Valerie me ignoró por completo. Ella pasaba junto a mí como si fuera un fantasma. Pero cuando Daniel estaba cerca, ella cambiaba. Se volvió dulce, atenta, servicial. «Sugra, ¿le gustaría que le prepare un té?» Diría con una voz empalagosa. «Ruth, ¿te sientes bien? ¿Te ves cansado?» añadiría mientras Daniel la miraba con adoración. Conocía este juego. Lo había visto antes. Era puro teatro. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, Valerie se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Sin previo aviso, sin invitación, tenía esa sonrisa, la que me hacía sentir como si un escorpión estuviera subiendo por mi columna vertebral. «Ruth», dijo, mirando sus recién pintadas uñas de rojo sangre. «Quiero que entiendas algo». No respondí. Solo la observé. «Daniel me ama. Él me ama más de lo que jamás te amó a ti». Ella hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran hondo. «Ya has cumplido tu propósito. Lo criaste.
Lo educaste. Está bien. Pero ahora tiene una nueva familia conmigo. Soy su madre, dije, apretando los puños bajo la mesa. Eres su pasado, respondió, inclinándose hacia adelante. Y créeme, Ruth, si sigues causando problemas, si sigues intentando volverlo contra mí, vas a terminar completamente sola. Siempre me elegirá a mí. Se levantó, alisó su vestido ajustado y antes de irse, añadió, y sobre las joyas. No vas a hacer nada al respecto. Porque si intentas denunciarme o armar un escándalo, simplemente le diré a Daniel que me lo diste y luego te arrepentiste. ¿A quién crees que le va a creer? ¿Su hermosa y joven esposa o su anciana madre que se confunde y se fue así, sin más? Dejándome con un veneno en el pecho que ardía peor que cualquier fuego. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, lloré por primera vez desde la muerte de Ernest. No estaba llorando por las joyas. Estaba llorando porque acababa de perder a mi hijo. O al menos eso es lo que pensé. Pero al día siguiente, algo cambió. Estaba haciendo café en la cocina cuando escuché a Valeria hablando por teléfono en el jardín. La ventana estaba abierta. Su voz, normalmente tan controlada, sonaba emocionada. Te lo digo, Carla, la anciana se lo creyó completamente. Ya he ganado más de 0,000 con sus joyas, y eso es solo el comienzo. Me moví lentamente hacia la ventana, escondiéndome detrás de la cortina. Sí, ya compré el apartamento en ese lujoso condominio en el centro a mi nombre. Obviamente, Daniel ni siquiera lo sabe. Él piensa que el dinero es para remodelar la casa. Ella se rió. Esa risa que me heló la sangre. En 6 meses, 1 año como máximo, la sacaré de aquí, y la casa será nuestra. Bueno, mía. Me quedé sin aliento. ¿Cómo voy a sacarla fácil? Voy a decirle a Daniel que me maltrata, que me hace la vida imposible, que necesita estar en un hogar de ancianos. Ya está convencido de que está perdiendo la cabeza. Es solo cuestión de tiempo. Mis manos temblaban. No siento pena por ella. Es vieja. Ella ya ha vivido. Estoy empezando. ¿Por qué debería desperdiciar mi vida cuidando a una anciana que ni siquiera es mi madre? Colgó el teléfono y entró en la casa silbando. Me quedé allí paralizado. Pero en medio de ese miedo, esa rabia, esa traición, algo más despertó. Una claridad, una determinación. Valeria había cometido un error. Había subestimado a la anciana. Y le iba a demostrar que las raíces viejas son las más fuertes porque la tormenta apenas comenzaba. Y lo que Valeria no sabía es que yo también sabía jugar a este juego. Solo que mis reglas eran diferentes. Después de escuchar esa conversación, supe que tenía que actuar con astucia. No podía enfrentarme a Valeria directamente. Ya lo había intentado. Y Daniel la defendió. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mi hijo viera con sus propios ojos quién era realmente la mujer que dormía a su lado. Pero conseguir esa prueba sería más difícil de lo que pensaba porque Valeria no solo era manipuladora, era brillante en su crueldad. 3 días después de esa llamada telefónica, volví a casa del supermercado. Había comprado los ingredientes para hacer el chili que tanto le encantaba a Daniel. Pensé que tal vez al hacer su comida favorita, podría recuperar aunque sea un poco de la conexión con mi hijo. ¡Qué ingenuo fui! Cuando entré en la cocina, encontré a Valeria sentada en la mesa, con los ojos rojos e hinchados, llorando. Daniel estaba a su lado, abrazándola, acariciándole el cabello. ¿Qué pasó? Pregunté, dejando las bolsas en el suelo. Daniel me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos antes. ¿Qué pasó? ¿En serio me estás preguntando eso? Después de lo que hiciste, yo no hice nada. Valeria me lo contó todo, mamá. Le dijiste que era una que solo se casó conmigo por dinero, que no la quieres en esta casa. Eso es una mentira, dije, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Nunca dejo de mentir, gritó Daniel. Nunca me había gritado así. Está devastada. No puede dormir. No puede comer. Todo porque la tratas como basura. Valeria sollozaba en el fondo, cubriéndose la cara con las manos. Pero entre sus dedos, atrapé algo. Un destello en sus ojos. No era tristeza. Era satisfacción. Ella estaba actuando. Y mi hijo se tragaba cada palabra. Daniel, escúchame, dije, tratando de mantener la calma. Ella está mintiendo. No dije nada de eso. Entonces, ¿por qué estaría llorando? ¿Por qué inventaría algo así? Porque ella quiere alejarte de mí. Porque ya basta,
me interrumpió. Siempre es lo mismo contigo. Nunca aceptaste a Valerie desde el día en que nos casamos. Has intentado sabotear nuestra relación. Eso no es cierto, ¿verdad? Se acercó más a mí, y pude ver el dolor en su rostro. Dolor que ella había sembrado. Mamá, Valerie es mi esposa, la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Si no puedes aceptarla. Entonces dejó la frase en el aire, pero yo la completé en mi mente. Entonces ya no hay lugar para ti aquí. Valerie se levantó lentamente, secándose las lágrimas falsas. Está bien, mi amor, dijo con voz entrecortada. No quiero causar problemas entre tú y tu mamá. Tal vez tenga razón al no quererme. Solo soy un extraño en su casa. No eres una extraña, dijo Daniel, abrazándola. Esta es tu casa también. Me miró por encima del hombro de mi hijo. Y en ese momento, vi toda la verdad. La pequeña, casi imperceptible sonrisa que se formó en sus labios. Ella había ganado de nuevo. Y yo solo me quedé ahí, viendo cómo mi hijo se convertía en un títere en sus manos. Esa noche, Daniel llamó a la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta y se sentó al borde de mi cama. Estaba acostado, mirando al techo, tratando de encontrar fuerza de algún lugar. Mamá, dijo en un tono más suave. Necesitamos hablar. Me senté, ajustándome la bata. Te escujo. Creo que deberíamos llevarte a que te revise un médico. Mi corazón se detuvo. Disculpa. Has estado olvidando cosas. Las joyas, las acusaciones contra Valerie. Se detuvo, mirando sus manos. Papá murió hace 3 años. Sé que ha sido difícil para ti. Y a tu edad, es normal que eso, lo que Daniel interrumpió, me esté volviendo loco. No lo digo para ser cruel, mamá. Solo quiero que estés bien, que te cuiden adecuadamente. Estoy perfectamente bien. Entonces, ¿por qué estás inventando historias sobre Valerie? ¿Por qué no puedes recordar dónde pusiste tus joyas? No olvidé. Ella lo empeñó. Te lo dije. Daniel suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Mamá, Valerie me mostró los recibos de sus cirugías. Ella los pagó con sus ahorros, con el dinero que ganó como influencer. No necesitaba tus joyas. Ella está mintiendo. ¿O estás confundida?, dijo, levantándose. Y eso me asusta, mamá. Me asusta mucho. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Me quedé solo en la oscuridad. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido antes. Total impotencia. Los días siguientes fueron peores. Valerie intensificó su estrategia. Siempre que Daniel estaba cerca, ella era la nuera perfecta. Me preguntaba si había tomado mi medicina, si había comido bien, si necesitaba ayuda para bajar las escaleras, todo con esa voz dulce y preocupada, y siempre que estábamos solos, me lanzaba miradas llenas de veneno. Una tarde, mientras Daniel trabajaba en su oficina, Valerie se sentó frente a mí en la sala de estar. ¿Sabes cuál es tu problema, Ruth?, dijo, limándose las uñas. ¿Crees que todavía importas? No respondí. Daniel ya no te necesita. Tiene una esposa. Pronto tendremos hijos, una nueva vida. ¿Y tú? Eres solo una carga del pasado. Esta es mi casa, dije, con la voz temblorosa. ¿Tu casa? Ella se rió. Oh, Ruth, ¿no te diste cuenta de que la mitad de esta casa ya está a nombre de Daniel y Daniel es mío? Entonces, básicamente, esta casa es mía. Eso no es cierto. ¿Quieres comprobarlo? Mira los papeles. Los firmaste hace 2 años cuando nos casamos. Entonces, mi hijo puede sentirse seguro, dijiste. Ella sonrió maliciosamente. Fuiste tan generoso. Sentí que el mundo se desmoronaba. Tenía razón. Había firmado esos papeles. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Nunca imaginé que estaba construyendo mi propia trampa. Y lo mejor de todo, continuó Valerie, poniéndose de pie, es que Daniel está tan convencido de que estás perdiendo la memoria que cuando le sugiera ponerte en una residencia de ancianos, va a estar de acuerdo. Es por su propio bien. Le diré, y me creerá, como siempre. Salió de la habitación, dejando un rastro de perfume caro. Perfume que probablemente compró con el dinero de mis joyas. Me quedé allí, con las manos temblando, sintiendo como todo lo que había construido durante 70 años se desmoronaba como un castillo de arena. Pero en medio de ese colapso, algo dentro de mí se negó a rendirse. Una voz. La voz de Ernest.
Ruth, no eres débil. Nunca lo has sido. Solo estás olvidando quién eres. Y tenía razón. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado a un hijo prácticamente sola. Había vendido mis pertenencias para darle una educación. No iba a dejar que un manipulador de 32 años me quitara lo último que me quedaba, mi dignidad. Esa noche, tomé una decisión. Si Daniel no podía ver la verdad, entonces tendría que mostrársela. Y para eso, necesitaba ayuda. Ayuda que vino de donde menos lo esperaba porque hay personas que te traicionan y otras que aparecen justo cuando piensas que no queda nadie. No pude dormir esa noche. Me levanté antes del amanecer y bajé al sótano. No había bajado allí en meses, tal vez años. El polvo cubría las viejas cajas, las maletas que guardaban recuerdos que nadie quería ver más. Pero quería verlos. Necesitaba recordar quién era antes de convertirme en esta mujer asustada acorralada en su propia casa. Abrí una caja. Dentro, fotografías. Tantas fotografías. Ahí estaba yo a los 25 años en el día de mi boda. El vestido blanco que mi madre cosió a mano durante 3 meses, con seriedad a mi lado. Tan joven, tan lleno de sueños. Sus ojos brillaban como si acabara de descubrir un tesoro. Y de alguna manera, así nos sentimos. Como 2 tesoros que se habían encontrado. Seguí buscando. Guardé fotos del bebé Daniel, su primer día de escuela, su graduación. Cada imagen era un puñal en mi pecho porque ese niño con la enorme sonrisa y los ojos curiosos ya no existía. O tal vez sí existía. Pero estaba enterrado bajo las mentiras de Valerie. Encontré una caja más pequeña. Lo abrí con cuidado. Dentro, cartas. Docenas de cartas que Ernest me escribió durante los años que trabajó en los Estados Unidos. 6 años separados, solo para poder darle a Daniel una vida mejor. 6 años en los que crié a nuestro hijo sola. Tomé una de las cartas y la leí. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras seguían vivas. Ruth, amor de mi vida. Hoy, Daniel cumple 4 años y yo no estoy allí. Me duele el alma. Pero todo lo que hago, cada hora extra que trabajo, cada sacrificio es para que él tenga lo que nosotros no tuvimos. Para que pueda estudiar, para que nunca le falte nada. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que estás siendo madre y padre al mismo tiempo. Y por eso, te amo más cada día. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. ¿Dónde estaba ese chico por el que sacrificamos tanto? ¿Dónde estaba el hombre que se suponía debía honrar esos sacrificios? Me quedé allí en ese sótano frío hasta que el sol comenzó a asomarse por la pequeña ventana. Y entonces recordé. Recordé el día en que Daniel tenía 12 años y contrajo neumonía. No teníamos dinero para el hospital privado. Ernest todavía estaba en los Estados. Vendí mi piano, el piano que mi padre me había regalado por mi 15º cumpleaños. El único instrumento que me conectaba con él después de su muerte. Lo vendí por 000. Y con ese dinero, pagué el tratamiento que salvó la vida de mi hijo. Nunca se lo dije. Nunca le dije que había sacrificado mi música, mi única escapatoria, por él. También recordé cuando Daniel tenía 18 años y quería estudiar ingeniería en una universidad privada. La matrícula era de 2,000 por semestre. Ernest y yo no teníamos ese tipo de dinero, así que trabajé turnos dobles. Daba clases de español por las mañanas y limpiaba casas por las tardes. Durante 4 años, mis rodillas empezaron a dolerme. Mis manos estaban cubiertas de callos. Mi espalda se convirtió en una fuente constante de dolor. Pero Daniel se graduó con honores. Y en su día de graduación, cuando subió al escenario para recibir su diploma, lloré, no de dolor, sino de orgullo. Todo valió la pena, pensé. Qué equivocada estaba. Subí desde el sótano, con las piernas temblando y el corazón pesado. Fui a la cocina y puse café. El aroma llenó la casa. Ese aroma que a Ernest le encantaba. El olor de un nuevo día, siempre decía. Me senté junto a la ventana y miré el jardín. El jardín que Ernest plantó con sus propias manos. Los rosales que cuidaba todos los domingos. El limonero que aún daba frutos cada temporada. Todo aquí era sincero. Todo era nosotros. Y Valerie quería borrarlo. Ya había cambiado las pinturas en las paredes, reemplazado nuestras fotos familiares con espejos gigantes y arte abstracto que no significaba nada. Ella tiró las cortinas que yo había bordado y puso persianas de metal. Pintó las paredes de gris oscuro cuando solían ser de un amarillo cálido que llenaba la casa de luz. Ella estaba eliminando cada rastro de la vida que construimos.
Y lo peor de todo, Daniel se lo permitía. Escuché pasos en las escaleras. Era Daniel preparándose para ir al trabajo. Entró en la cocina, tomó una taza y se sirvió café. Ni siquiera me miró. Daniel, ¿recuerdas cuando tenías 12 años y te enfermaste? Se detuvo por un segundo, pero no se dio la vuelta. Vagamente, vendí mi piano para pagar tu tratamiento. Silencio. ¿Recuerdas cuando querías estudiar ingeniería? Trabajé limpiando casas para pagar tu matrícula. Daniel se dio la vuelta lentamente. Su rostro era una mezcla de molestia e incomodidad. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, mamá? Para hacerme sentir culpable. No. Entonces, ¿recuerdas quién siempre ha estado ahí para ti? Elegiste hacer esos sacrificios, dijo en un tono que me heló la sangre. Nadie te obligó. Eso es lo que hacen las madres. Es su trabajo. Su trabajo. Como si amarlo fuera un empleo. Como si cada lágrima, cada noche sin dormir, cada dolor de espalda fuera solo parte de una descripción de trabajo. Tienes razón, dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Nadie me obligó. Lo hice porque te amaba, porque eras mi hijo, porque te habría dado mi vida. Y lo aprecio, dijo, agarrando su maletín. Pero eso no te da derecho a tratar mal a mi esposa. No la he tratado mal. Según tú, respondió, caminando hacia la puerta. Pero Valerie no miente, mamá. Tú sí. Y se fue, dejándome sola con mi café frío y el peso de una terrible verdad. Había criado a un extraño. Esa tarde, mientras Valerie estaba en el salón de belleza gastando quién sabe cuánto dinero, fui a la habitación que compartía con Daniel, no para husmear, sino para encontrar respuestas. Abrí el armario con cuidado. La ropa de Valerie ocupaba el 90% del espacio. Vestidos caros, zapatos de diseñador, bolsos que costaban más que el salario mensual de Daniel. ¿De dónde venía todo ese dinero? Revisé los cajones. Maquillaje, joyas nuevas, perfumes importados. Y luego, en el fondo del último cajón, escondida bajo un montón de bufandas, encontré una carpeta. Lo saqué con manos temblorosas, lo abrí, y lo que vi me dejó sin aliento. Escrituras de un apartamento en un condominio de lujo en el centro a nombre de Valerie Méndez. Valor 450,000 pesos. Extractos bancarios, una cuenta que no reconocía a nombre de Daniel, pero con Valerie como cofirmante, retiros constantes, 5,000 pesos aquí, 7,000 pesos allá, 0,000 la semana pasada, y lo peor de todo, un acuerdo de préstamo bancario, 5,000 firmado por Daniel. La descripción decía, remodelación de la casa, pero nada en esta casa había sido remodelado. Por el contrario, se estaba desmoronando. ¿Dónde estaba ese dinero? Seguí leyendo. Había más documentos, solicitudes de tarjetas de crédito a nombre de Daniel, todas con deudas masivas, 0,000 en total. Mi hijo estaba endeudado hasta el cuello. Y Valerie era la única que se estaba enriqueciendo. Saqué mi teléfono y fotografié cada documento, cada página, cada prueba. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero no importaba. Ya había tenido suficiente. Puse todo de vuelta exactamente como lo encontré y salí de esa habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a tener un infarto. Pero por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia limpia, clara y poderosa. Porque ahora tenía pruebas. Ahora podía luchar. Y Valerie no tenía idea de que la guerra había comenzado de verdad. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me creyera. Alguien que no me vería como una anciana confundida inventando historias. Esa persona era Claudia, mi vecina, mi amiga de 40 años. La única que había estado conmigo desde que Ernest y yo compramos esta casa. La que estuvo conmigo en el hospital cuando nació Daniel. La que me sostuvo cuando murió Ernest. Si había alguien en este mundo en quien pudiera confiar, era ella. Esa tarde, crucé la calle y llamé a su puerta. Claudia la abrió con el delantal puesto, las manos llenas de harina. Estaba haciendo pan. Ruth, dijo, secándose las manos. Entra. Te es terrible. ¿Qué pasó? No pude aguantarlo más. Tan pronto como cerró la puerta, me desmoroné. Le conté todo. Las joyas, las mentiras de Valerie, la ceguera de Daniel, los documentos que encontré, el apartamento, las deudas, todo. Claudia escuchó en silencio. Sus ojos se agrandaban y se llenaban de indignación. Cuando terminé,
Se levantó y me sirvió un vaso de agua. Ruth, dijo, sentándose frente a mí. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué es? Hace 3 semanas vi a Valerie. Ella salía de una casa de empeño en el centro. La casa de empeño San Rafael, creo que se llamaba. Pasaba en el autobús y la reconocí por su cabello rubio. Ella estaba contando dinero, un montón de billetes. ¿Por qué no me dijiste? Porque Claudia miró hacia abajo. Porque pensé que tal vez ustedes dos habían empeñado algo por necesidad. No quería ser entrometido. Pero ahora que me cuentas todo esto, eran mis joyas, dije, sintiendo que la rabia se encendía de nuevo. Lo empeñó y nunca lo recuperó. Eso no es todo, continuó Claudia. La semana pasada, la volví a ver. Pero esta vez, estaba en un café con un hombre. No era Daniel. El mundo se detuvo. ¿Qué? Un chico más joven, bien vestido. Tenía un maletín. Parecían estar firmando papeles. Claudia hizo una pausa. Ruth, sé que esto suena a chisme de vecindario, pero te juro que es verdad. Y hay más. Esa misma noche, la vi publicando en Instagram fotos de un nuevo apartamento. Dijo algo como nueva inversión y crecimiento personal. El condominio en el centro, susurré. Exactamente. Y si Daniel solo gana 5,000 pesos al mes, no me digas que pueden permitirse un apartamento de 450,000 pesos. Claudia tenía razón. Las cuentas no cuadraban. ¿Puedes hacerme un favor? Le pregunté. Cualquier cosa. Mañana, llévame a esa casa de empeño. Necesito saber exactamente qué pasó con mis joyas. Claudia asintió sin dudar. Te recogeré a las 10 de la mañana. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la sala de estar con mi teléfono. Busqué el perfil de Instagram de Valerie. No lo había hecho antes. Nunca fui mucho de las redes sociales, pero ahora necesitaba ver. Su perfil estaba lleno de fotos. Ella en restaurantes caros, ella en salones de belleza, ella con bolsos de diseñador que ni siquiera podía pronunciar. Y ahí estaba, la foto del apartamento. Una sala de estar moderna con enormes ventanales, una terraza con vista a la ciudad, pisos de madera y muebles minimalistas. La leyenda decía, invertir en mi futuro. Nunca es demasiado tarde para construir un patrimonio *mujer jefa *empoderamiento nuevo objetivo. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Eres una inspiración, dijo uno. Tan celosa, dijo otra. Así es como se hace, reina, añadió un tercero. Nadie conocía la verdad. Nadie sabía que esta equidad se construyó sobre el robo, la manipulación y la destrucción de una familia. Seguí desplazando. Más fotos, más lujo, más mentiras. Y luego vi algo que me heló la sangre. Una foto de hace 2 meses. Valerie con un hombre en traje. Los dos brindando con copas de champán. La leyenda decía, cerrando tratos con los mejores. Gracias, Robert Fuentes, por hacer realidad mis sueños. Señor Robert Fuentes. Acercé la foto. El hombre estaba en sus 40. Llevaba una placa. Decía agente inmobiliario. Entonces, no solo había comprado el apartamento. Lo había hecho con ayuda profesional. Todo planeado, todo calculado. Esto no fue un impulso, fue una estrategia, y Daniel no tenía idea. A la mañana siguiente, Claudia me recogió exactamente a las 10. Nos metimos en su coche y condujimos al centro. El tráfico estaba pesado como siempre, pero apenas lo noté. Mi mente estaba en otro lugar. Llegamos a la casa de empeño San Rafael. Era un lugar pequeño, con rejas en las ventanas y un letrero desgastado. Entramos. El lugar olía a humedad y metal viejo. Había vitrinas llenas de joyas, relojes, guitarras, herramientas. Un hombre de unos 50 años nos atendió desde el mostrador. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarle? Estoy aquí para preguntar sobre unas joyas que fueron empeñadas aquí, dije, tratando de mantener la voz firme. Hace aproximadamente un mes. El hombre me miró con desconfianza. ¿Tienes el recibo del empeño? No, yo no fui quien lo empeñó. Fue mi nuera. Entonces no puedo darte ninguna información. Es confidencial. Por favor, insistí. Era mi joyería. Mi nuera lo empeñó sin mi permiso. Necesito saber qué le pasó. El hombre suspiró. Mira, Shanora. Aunque quisiera ayudarte, no puedo. Sin el boleto, no hay nada que pueda hacer. Además,
Si las joyas no fueron recogidas dentro del periodo de 30 días, ya han sido vendidas. ¿Vendido? Sentí que mis piernas temblaban. Así es como funciona. Empeñas, tienes 30 días para reclamar. Si no, lo vendemos para recuperar nuestro dinero. ¿Puedes al menos decirme cuánto le diste por ello? El hombre dudó. Miró a Claudia, luego a mí. ¿Cuál era el nombre de tu nuera? Valerie Mendes. El hombre se acercó a su computadora, escribió algo, frunció el ceño. Aquí está. Valerie Mendes. Empeñó muchas joyas el 3 de septiembre. Pendientes de esmeralda, collar de perlas, pulsera de oro, 3 anillos. Total prestado $20,000. $20,000. Mis joyas valían al menos 50,000 pesos. Pero las casas de empeño siempre te dan menos. ¿Y lo recuperó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, la fecha límite era el 3 de octubre. Los vendimos el día 5 por 35,000 pesos. ¿A quién? No puedo decirte eso. Por favor, te lo ruego. Eran de mi madre, de mi difunto esposo. Tienen un valor sentimental que no tiene precio. El hombre me miró con algo que se parecía a la compasión. Lo siento, señora. Lo siento de verdad. Pero se han ido. Se han ido. Salimos de ese lugar con las manos vacías, pero no completamente vacías porque ahora tenía confirmación. Prueba real de lo que Valeria había hecho. Claudia me abrazó en la calle mientras la gente pasaba sin siquiera mirarnos. Ruth, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salga con la suya. Lo sé, dije, secándome las lágrimas. Pero necesito más que esto. Necesito que Daniel lo vea, que lo entienda, porque si lo enfrento ahora, ella simplemente inventará otra mentira, y él le creerá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré al cielo. Las nubes se movían rápido, como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar. Voy a ser paciente. Voy a reunir cada prueba, cada mentira, cada robo. Y cuando lo tenga todo, se lo voy a poner delante de los ojos de una manera que no pueda negar. Y si aún así no te cree, entonces habré perdido a mi hijo, dije, sintiendo el peso de esas palabras. Pero al menos no habré perdido mi dignidad. Claudia Asensio. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Y en ese momento, supe que no estaba sola. Que incluso si Daniel me había abandonado, incluso si Valeria me estaba destruyendo, todavía había personas que me amaban, personas que creían en mí. Y eso fue suficiente para seguir luchando. Porque a veces la mayor batalla no es contra el enemigo exterior, sino contra el dolor interior. Los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano. Hice el desayuno. Limpié la casa. Sonreí cuando Daniel me habló. Asentí cuando Valeria hizo sus comentarios venenosos. Por fuera, era la misma Ruth de siempre. Por dentro, era una mujer en una misión porque había aprendido algo importante. El silencio es un arma. Y sabía cómo usarlo. En Peace Observer. Valeria tenía rutinas muy específicas. Todos los martes y jueves iba al gimnasio de 9 a 11 de la mañana. Los miércoles tenía una cita en el salón de belleza a las 2 p.m. Los viernes salía con sus amigos y no volvía hasta las 11 de la noche. Daniel trabajaba de 8 a.m. a 7 p.m. A veces más tarde. Eso me dio ventanas, momentos en los que podía buscar sin ser descubierto. El primer martes después de mi visita a la casa de empeño, esperé a que Valeria saliera para ir al gimnasio. La vi salir con su ropa de entrenamiento ajustada, su botella de agua rosa y sus auriculares inalámbricos. Se subió a su coche, un Mini Cooper rojo que Daniel le había regalado el año pasado, y se fue. Tan pronto como el coche desapareció de la vista, subí las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entré en su habitación. Tenía 2 horas, tal vez 2 horas y media si se quedaba a tomar café después del gimnasio como solía hacer. Fui directo al armario. Esta vez, no solo abrí los cajones. Los vacié con cuidado, fotografiando la posición de todo para poder dejarlos exactamente como los encontré. Encontré más documentos escondidos en cajas de zapatos, recibos de joyeros. Valeria había comprado un reloj Cartier de 8,000 pesos, unos pendientes de diamantes de 5,000 pesos, una pulsera de oro blanco de 3,000 pesos, todo pagado en efectivo. ¿De dónde venía todo ese dinero en efectivo? Seguí buscando en la parte trasera del armario, detrás de unas maletas. Encontré una pequeña caja de metal.
Estaba cerrada con llave. Intenta abrirlo. No pude. Necesitaba la llave. Busqué en toda la habitación, en los cajones de la mesita de noche, en el baño. Nada. Y entonces recordé que Valerie siempre llevaba su bolso, un bolso negro de Prada que nunca dejaba en ningún lado. La llave debe estar ahí. El miércoles, mientras Valerie estaba en el salón, volví a su habitación. Esta vez miré en diferentes lugares, debajo del colchón, detrás de los cuadros, dentro de los libros decorativos en su escritorio que estaba seguro de que nunca había leído. Y allí, dentro de un libro titulado El poder de la ambición, encontré algo. Un pequeño sobre Manila. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta de presentación. Robert Fuentes, asesor inmobiliario y financiero, el mismo hombre de la foto de Instagram. Y detrás de la tarjeta había una nota escrita a mano. Valerie, un placer hacer negocios contigo. El apartamento está a tu nombre como acordamos. Espero que sigas considerándome para futuras inversiones. Saludos, RF. Fotografié todo. Seguí mirando y en el mismo libro encontré otra cosa, un trozo de papel doblado. Lo desdoblé con cuidado. Era un plan escrito con la propia letra de Valerie. El título decía, Proyecto Independencia. A continuación, una lista. 1. Empeñar las joyas de Ruth. Hecho. 2. Convencer a Daniel para que solicite un préstamo. Hecho. 3. Comprar un apartamento a mi nombre. Hecho. 4. Abrir una cuenta bancaria que Daniel no conoce. Hecho. 5. Hacer que Ruth parezca senil. En progreso. 6. Convence a Daniel de enviarla a un hogar de ancianos. Pendiente. 7. Consigue toda la casa. Pendiente. 8. Divorciarte de Daniel y quedarte con todo. Futuro. Leí esa lista 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Todo estaba allí, todo planeado, paso a paso. Y la peor parte fue el último punto. Divorciate de Daniel y quédate con todo. Valerie nunca había amado a Daniel. Esto siempre fue un plan, un robo elaborado, una estafa a largo plazo. Y mi hijo era solo una herramienta, un medio para un fin. Fotografié ese papel desde todos los ángulos posibles, asegurándome de que cada palabra fuera legible. Mi teléfono temblaba en mis manos, pero no de miedo, sino de rabia. El viernes, Valerie salió con sus amigos. Esta vez, esperé hasta que Daniel también estuviera dormido. Era casi medianoche. Bajé las escaleras en completo silencio. Tenía mi teléfono con la linterna encendida. Fui a la sala de estar, al escritorio donde Valerie solía trabajar en su laptop. El portátil estaba cerrado. Intenta abrirlo. Tenía una contraseña. Probé con fechas. Su cumpleaños, el cumpleaños de Daniel, nuestra dirección. Nada funcionó. Pero entonces recordé algo. Una vez la vi escribir su contraseña cuando pensaba que no la estaba mirando. Reina 2025. Lo intenté y la laptop se abrió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a Daniel. Entré en sus correos electrónicos. Había cientos de correos de tiendas, de bancos, de su asesor financiero. Abrí el correo electrónico del banco, los extractos de cuenta, y lo que vi me heló la sangre. Valerie tenía una cuenta de ahorros a su nombre con 45,000 pesos. $45,000. Revisé las transacciones. Depositos constants. 2,000 aquí. Senhat 4,000 allí. 5,000 la semana pasada. ¿De dónde venía todo este dinero? Abrí otro correo electrónico. Este de MR. Fuentes. Valerie, como discutimos, el segundo apartamento está casi listo para la compra. Solo necesito que confirmes el monto del pago inicial con lo que ya has ahorrado. Deberías poder permitirte sin problema. Avísame cuando tengas el dinero. Segundo apartamento. No solo había comprado uno, estaba planeando comprar otro, y Daniel no sabía nada. Seguí buscando. Encontré un chat de WhatsApp web abierto. Era un chat grupal con los amigos de Valerie. Empecé a leer los mensajes. Chicas, ya casi llego. 2 meses más, max. Y la anciana está afuera. ¿Qué pasa con Daniel? Un amigo preguntó. Es un idiota. Él cree todo lo que le digo. Está convencido de que su madre está perdiendo la cabeza. Cuando le sugiera la residencia de ancianos, él va a aceptar. Y después la casa será nuestra. Bueno, la mía.
Daniel es solo temporal. Cuando tenga las escrituras a mi nombre, me divorcio de él. Me quedaré con la casa, los apartamentos, todo. Y él puede ir al asilo con su mamá si quiere. Los demás se rieron con emojis. Eres un genio, escribió otro. Una reina, añadió una tercera. Fotografié cada mensaje, cada conversación, cada prueba de su malicia. Mis manos temblaban. Las lágrimas caían sin que yo pudiera controlarlas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pura furia. Cerré el portátil exactamente como lo encontré. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Revisé todas las fotos que había tomado. Había más de 100 pruebas concretas e irrefutables. Ahora tenía todo lo que necesitaba. El plan de Valerie en su propia letra. Los extractos bancarios que muestran su verdadera situación financiera, los mensajes donde admitió sus intenciones, los documentos del apartamento, los recibos de la casa de empeño, todo. Pero no podía actuar todavía porque si lo hacía ahora sin preparación, Valerie encontraría la manera de salir del asunto y convencer a Daniel de que yo había manipulado las pruebas, de que todo lo estaba inventando. Necesitaba ayuda profesional. Necesitaba a alguien que conociera la ley, que entendiera el fraude, que pudiera presentar esto de una manera que Daniel no tuviera más remedio que ver la verdad. Y sabía exactamente a la persona adecuada. Al día siguiente, sábado por la mañana, le dije a Daniel que iba a la iglesia. No iba a la iglesia. Iba a la oficina del señor Montrose, el abogado de Ernest, su amigo de toda la vida, el hombre que escribió nuestro testamento hace años. Si alguien podía ayudarme, era él. Llamé a la puerta de su oficina, un edificio antiguo pero elegante en el centro. Su secretaria me hizo pasar. El señor Montrose tenía 72 años, cabello blanco, gafas gruesas, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como los de un águila. Ruth, dijo, levantándose para saludarme. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está usted? Necesito su ayuda, señor, dije, yendo directo al grano. Alguien está intentando robarme y esa persona es la esposa de mi hijo. Me senté y le conté todo, cada detalle, cada prueba. Le mostré las fotografías en mi teléfono. El señor Montrose las revisó en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada imagen. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Ruth, esto es malo. Muy mal. Lo sé, pero tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero? Lo malo. Legalmente, es complicado recuperar el dinero del préstamo que Daniel tomó. Lo firmó. Aunque haya sido engañado a los ojos de la ley, él es responsable. Mi corazón se hundió. Y la buena noticia, sonrió el señor Montrose, una pequeña pero feroz sonrisa. La buena noticia es que tienes pruebas de fraude, manipulación financiera y malversación. Con esto, puedo iniciar procedimientos legales contra Valerie. Y hay algo aún más importante. ¿Qué? ¿Recuerdas que dijiste que le cediste la mitad de la casa a Daniel? Sí. Firmé unos papeles hace 2 años ante un notario. No, solo las firmé. Valerie dijo que las llevaría al notario. El señor Montrose se recostó en su silla con una sonrisa más amplia. Entonces esos papeles no tienen validez legal. La casa sigue siendo 100% tuya. El aire volvió a mis pulmones. ¿Estás seguro? Completamente. Sin estar registrado ante un notario público. Esa transferencia no existe legalmente. La casa es tuya y Valerie no puede quitártela. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. ¿Qué debo hacer? Deja todo en mis manos, dijo el abogado. Pero necesito que hagas algo. Reúne a tu familia. Daniel, Valeria, tengan una cena. Inviten a personas en las que confíen y yo estaré allí con todas las pruebas. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa de una vez por todas. Y si Daniel no me cree, el señor Montrose tomó mi mano. Ruth, tu hijo no es estúpido. Está manipulado. Pero cuando vea las pruebas, cuando escuche los hechos de un abogado, entenderá. Y si no lo hace, al menos habrás luchado con dignidad, con verdad. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Porque la justicia no siempre llega por sí sola. A veces tienes que salir y conseguirlo. 3 días pasaron desde mi reunión con el señor Montrose. 3 días en los que actué con normalidad. Prepare comidas. Limpy. Sonríe. 3 días en los que Valerie no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Pero ella también estaba preparando algo. Algo que no vi venir. Era martes por la tarde. Estaba en el jardín regando las plantas de Ernest.
los rosales a los que tanto cuidaba, el jazmín que perfumaba toda la casa cuando florecía. Escuché voces dentro de la casa, voces fuertes, discutiendo. Solté la manguera y entré. Daniel y Valerie estaban en la sala de estar. Tenían papeles sobre la mesa de café. Valerie hablaba con ese tono dulce pero firme que usaba cuando quería manipular a mi hijo. Mi amor, es por el bien. Ya no puede cuidarse sola. Va a hacerse daño o, peor aún, meternos en problemas. No lo sé, Valerie. Es mi madre. ¿No puedo simplemente qué? Esperar a que se caiga y se rompa la cadera para que deje la estufa encendida y queme la casa. Valerie suspiró dramáticamente. Daniel, he estado cuidándola. He sido paciente, pero ya no puedo más. Me está estresando. Me está agotando. ¿De qué hablas? Pregunté desde el umbral de la puerta. Ambos se giraron. Daniel se puso pálido. Valerie, por otro lado, sonrió. Ruth, estábamos a punto de hablar contigo, dijo, señalando el sofá. Por favor, siéntate. Prefiero quedarme de pie. Daniel se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando tenía que decir algo difícil. Mamá. Valerie y yo hemos estado pensando y creemos que sería mejor que vivieras en un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. El mundo se detuvo. ¿Qué es una mamá de residencia de ancianos? Pero no cualquier hogar, uno bonito con jardines, actividades, con enfermeras las 24 horas del día. ¿Me estás diciendo que quieres ponerme en una residencia de ancianos? No es ponerte, intervino Valerie. Es darte la atención que necesitas. Eres mayor ahora, Ruth. Ya no puedes hacer las cosas por tu cuenta. El otro día, te vi intentando subir una escalera para cambiar una bombilla, y casi te caes. Eso es una mentira. ¿Ves? Valerie miró a Daniel con ojos de víctima. Ni siquiera lo recuerda. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. No me voy a ninguna parte, dije, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. Esta es mi casa. Era tu casa, mamá, dijo Daniel en voz baja. Pero ahora es nuestro, y necesitamos el espacio. Valerie y yo estábamos esperando un bebé. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Qué? Valerie puso su mano en su estómago con una sonrisa radiante. Falso. Completamente falso. Sí, suegra. 3 meses. Vamos a ser padres. Y necesitamos preparar la casa para el bebé. Necesitamos convertir tu habitación en la guardería. Es la más grande, la más luminosa. No puedes hacer esto, susurré. Ya está decidido, mamá, dijo Daniel, evitando mi mirada. Visitamos un lugar la semana pasada. Se llama Sunset Gardens. Es muy bonito. Tiene habitaciones privadas, buena comida, personal capacitado. ¿Cuándo visitaste? ¿Por qué no me dijiste? Porque sabíamos que te pondrías así, respondió Valerie. Por eso queríamos tener todo listo antes de hablar contigo. Mira, aquí están los folletos, las fotos. Es realmente encantador. Arrojó unos papeles brillantes sobre la mesa con fotos de ancianos sonrientes en jardines. Ancianos abandonados por sus familias como si estar rodeados de flores compensara la traición. No voy a ninguna residencia de ancianos, dije, con la voz temblando. Me niego. Daniel finalmente me miró y en sus ojos vi algo que me destrozó. Pena. Mamá, no es negociable. Ya pagamos el primer mes, 5,000 pesos. Te mudas la próxima semana. ¿Con qué dinero pagaste eso con nuestros ahorros? Valerie mintió. ¿Por qué nos importas? Porque queremos lo mejor para ti. Mentira, dije, mirándola directamente a los ojos. No tienes ahorros. Tienes mi dinero. El dinero de mis joyas. El dinero del préstamo que engañaste a mi hijo para conseguir. Valerie se rió. Una risa fría y calculadora. Ahí vamos de nuevo con las acusaciones infundadas. Daniel, ¿ves a qué me refiero? Está empeorando. Mamá, para. Mi hijo dijo, levantando la voz. No voy a escuchar esto más. Valerie no te robó nada. Te has confundido. Y ahora, con esta actitud paranoica, solo estás confirmando que necesitas ayuda profesional. ¿Paranoico? Las lágrimas empezaron a caer. ¿Así es como me llamas ahora? Tu propia madre. Te estoy llamando lo que estás demostrando ser, dijo él. Y cada palabra era una puñalada. Una mujer que necesita ayuda. Y te lo voy a dar, te guste o no. Daniel, por favor, escúchame solo una vez. Déjame mostrar. No, gritó. Basta, mamá. Siempre has sido controladora. Siempre has querido decidir sobre mi vida. Primero con mis estudios, luego con mis relaciones, ahora con mi matrimonio. Pero ya no.
Soy un adulto, y esta es mi decisión. Valerie se acercó a él y lo abrazó por detrás, apoyando su cabeza en su hombro. La imagen perfecta de la esposa preocupada. Mi amor, no te enojes, dijo con voz suave. No es bueno para el bebé si te estresas. Daniel respiró hondo y asintió. Se volvió hacia mí. Tienes hasta el domingo para empacar tus cosas. El lunes, la furgoneta del hogar vendrá a recogerte. Puedes llevarte tu ropa, algunas fotos, lo esencial. Esta es mi casa, repetí, con la voz quebrada. Ya no, mamá. Ya no, y salió de la sala, subió las escaleras. Me dejó allí de pie, temblando, destrozada. Valerie se quedó unos segundos más. Se acercó tanto a mí que pude oler su perfume caro, el que compró con mis recuerdos. Te dije que iba a ganar, susurró, solo para que yo lo oyera. Y siempre gano. Siempre. Ella tomó los folletos de la mesa y se fue. Me quedé solo en esa sala de estar en la casa que Ernest y yo compramos hace 40 años. La casa donde nació mi hijo. La casa donde construimos nuestros sueños. La casa donde Ernest murió en mis brazos. Y ahora me lo estaban quitando. No dormí esa noche. Me senté en mi cama mirando las paredes de mi habitación. Las paredes las pintó Ernest de azul claro porque sabía que era mi color favorito. La mesita de noche donde guardaba nuestras fotos. El armario donde algunas de sus camisas aún colgaban porque no podía deshacerme de ellas. Todo iba a desaparecer, convertirse en una guardería, una habitación de bebé para un mentiroso y un ladrón. Porque ahora estaba seguro de que no había ningún bebé. Era otra mentira. Otra manipulación. Otra forma de justificar echarme de mi propia casa el miércoles por la mañana. Claudia llamó a mi puerta. La había llamado la noche anterior llorando, contándole todo. Entró con una bolsa de pasteles y una cafetera. No vas a ningún asilo, dijo sin siquiera un hola. No lo permitiré. Daniel ya pagó el primer mes. Déjalo perder su dinero. No te vas a ir. No puedo pelear con mi propio hijo, Claudia. Entonces lucharé por ti, dijo, sentándose frente a mí. ¿Cuándo te reúnes con el señor Montro? El viernes. Él viene aquí para la cena. Y Daniel lo sabe. Le dije que quería tener una cena familiar, que estaba aceptando la situación, que quería despedirme adecuadamente. Solté una risa amarga. Obviamente, Valerie estaba encantada. Ella cree que ya ha ganado. Pero ella no ha ganado, dijo Claudia, tomando mi mano. Porque el viernes, cuando vea todas las pruebas, cuando escuche al abogado, cuando Daniel entienda lo que realmente ha pasado, ella va a caer. Y va a caer muy duro. ¿Y si Daniel todavía no me cree? Claudia me apretó la mano. Entonces al menos sabrás que luchaste, que no te rendiste, que no dejaste que te pisotearan sin defenderte. Y esa Ruth, que vale más que cualquier casa. Tenía razón. No podía controlar la decisión de Daniel. No pude obligarlo a ver la verdad. Pero podría ponerlo frente a él, claro, irrefutable, sin sombra de duda. Y después de eso, sería su decisión, su responsabilidad, no la mía. Los siguientes 2 días fueron extraños. Valerie estaba eufórica. Cantaba mientras cocinaba. Ella sonreía todo el tiempo. Incluso fue amable conmigo. ¿Necesitas ayuda para empacar, suegra?, preguntaba con dulzura falsa. No, gracias. Oh, no te preocupes. Te van a tratar muy bien en el hogar. Tendrás amigos de tu propia edad. Jugarás al bingo. Serás feliz. Cada palabra era veneno envuelto en miel. Daniel, por su parte, me evitaba. Salió temprano, llegó tarde a casa. Cuando nos cruzamos, apenas me miró. Pero yo lo conocía. Conocía ese gesto de apretar la mandíbula cuando se sentía incómodo, ese parpadeo rápido cuando se sentía culpable. Mi hijo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero estaba tan enredado en las mentiras de Valerie que no podía ver la salida hasta el viernes, el día en que todo cambiaría porque la verdad siempre llega. A veces tarde, a veces dolorosamente, pero siempre llega. Viernes por la mañana. Me desperté más temprano de lo habitual. Eran las 5 de la mañana. Y aún estaba oscuro afuera, pero no podía dormir. Mi mente repasaba cada detalle del plan, cada palabra que diría, cada prueba que mostraría. Hoy era el día en que Valerie descubriría que había subestimado a la mujer equivocada. Pasé toda la mañana preparando la cena. Hice el asado favorito de Ernest, el que se cocinó durante 8 horas. El que mi esposo dijo que era el mejor del mundo. Hice puré de papas,
judías verdes, galletas frescas y de postre, el pastel de manzana que a Daniel le encantaba de niño. Valeria entró en la cocina a media mañana, bostezando. Llevaba un costoso albornoz de seda y zapatillas con rinestones. ¿De qué tanto alboroto? Preguntó, sirviéndose café. Es mi última cena en esta casa, dije sin mirarla. Quiero que sea especial. Qué dulce, dijo sarcásticamente. Aunque es una pérdida de tiempo, deberías estar empacando, no cocinando. Ya he empacado lo que necesito. ¿De verdad? ¿Y qué estás tomando? Porque solo puedes llevar una maleta a la casa. Esas son las reglas. Lo sé. Mentí. Solo estoy tomando ropa y algunas fotos. Valerie sonrió, satisfecha. Muy bien. Eso lo hace más fácil para todos. Ah, y no te preocupes por los muebles en tu habitación. Daniel ya contrató a alguien para que los saque el lunes. Vamos a pintar todo de blanco. Para el bebé, ¿cuántos meses dijiste que tenías? ¿3? Ella respondió, frotándose el vientre plano. ¿Y tienes síntomas? Náuseas, mareos. Un poco, pero nada serio. Soy fuerte. Por supuesto que lo eres. Valeria me miró con desconfianza, como si algo en mi tono no le pareciera correcto. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, dije, removiendo la salsa. Es emocionante. Un bebé, una nueva vida, entrecerró los ojos. Finalmente estás aceptando la situación. No tengo otra opción, ¿verdad? Respondí con una sonrisa cansada. Ustedes dos decidieron y yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Valeria se relajó. Ella sonrió de nuevo. Me alegra que finalmente entiendas, Ruth. ¿De verdad? Esto es lo mejor, para todos. Salió de la cocina y la escuché subir las escaleras, probablemente para presumir en Instagram sobre su nueva etapa familiar. Seguí cocinando, tranquila, serena, porque sabía algo que ella no. Ese silencio es más poderoso que cualquier grito. A las 3 de la tarde, sonó el timbre. Era el señor Montreux. Llegó con un maletín de cuero y un traje impecable. A pesar de sus 72 años, se veía imponente, como un general listo para la batalla. Ruth, me saludó con un abrazo. ¿Estás lista? Listo. ¿Saben Daniel y Valerie que voy? Les dije que invité a un amigo de la familia porque quería despedirme rodeado de personas que me aprecian. Perfecto. Y Claudia. Ella estará aquí a las 7 junto con Lucy. Lucy, ¿mi hija? Bueno, la hija que Ernest y yo no pudimos tener, pero que adoptamos en nuestros corazones. Sonríe. En realidad, ella es mi sobrina, la hija de mi hermana que murió hace 20 años. Lucy vive en Denver. No ha podido visitar desde el funeral de Ernest, pero la llamé. Le conté todo, y tomó el primer autobús. Señor. Montreux asintió con aprobación. Bien pensado. Cuantos más testigos, mejor. ¿Trajiste la prueba? Se dio una palmadita al maletín. Está todo aquí. Documentos, fotografías, extractos bancarios. El plan escrito con la propia letra de Valerie, los mensajes, todo organizado y listo para presentar. Y legalmente, ¿qué va a pasar? Eso depende de lo que Valerie decida hacer después de la confrontación, explicó. Si ella acepta devolver el dinero, firmar el divorcio y irse, podemos evitar cargos criminales. Si se niega, bueno, tenemos suficientes pruebas para acusarla de fraude, malversación y declaraciones falsas. Podría enfrentarse a 3 a 8 años de prisión. El aire se me atascó en la garganta. ¿Prisión? Es lo que se merece por lo que hizo. Ruth, esto no es un juego. Robó, manipuló, defraudó, y lo hizo con premeditación. Sentí un escalofrío, no un miedo a la justicia. Y la casa es completamente tuya. Los documentos que firmaste son inválidos. Daniel no tiene ningún derecho legal sobre eso. Y Valerie, mucho menos. ¿Y el bebé? Señor. Montreux me miró con compasión. Ruth, no creo que haya ningún bebé. Yo tampoco. Pero si lo hay, eso no cambia nada legalmente. Un embarazo no justifica el fraude o el robo. Sunny. Tenía razón. Y Daniel también es una víctima. Fue manipulado, engañado. Pero tendrá que asumir la responsabilidad del préstamo que firmó. Eso es legal, incluso si fue bajo falsos pretextos. Hizo una pausa.
Pero si Valerie devuelve el dinero como parte del acuerdo, Daniel podría saldar la deuda sin arruinarse. Solo quiero que vea la verdad, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. Para que él entienda que no estoy loca, que no estoy inventando cosas, que todo este tiempo ella ha sido la mentirosa. El abogado me puso una mano en el hombro. Él verá la verdad esta noche. Te lo prometo. A las 7 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Primero llegó Claudia con un pastel de chocolate y una sonrisa conspiradora. ¿Cómo te sientes?, susurró. Nerviosa pero lista. Minutos después, llegó Lucy. Mi sobrina, de 43 años, enfermera, con 2 hijos y un corazón que había heredado de mi hermana. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Tía, no puedo creer lo que me dijiste, dijo con lágrimas en los ojos. Esa mujer se va a arrepentir de meterse con nuestra familia. Daniel y Valerie bajaron a las 7:30. Valerie llevaba un vestido rosa ajustado, maquillaje perfecto, uñas impecables, como si estuviera en una alfombra roja y no en una cena familiar. Daniel, por otro lado, parecía incómodo. Llevaba una camisa arrugada y tenía profundas ojeras. Buenas noches, saludó Valerie con su sonrisa falsa. Qué bonito que invitaste a tanta gente, suegra. Es mi despedida, dije simplemente. Quería que todos estuvieran aquí. Valerie Moreau a Mr. Montrose con sospecha. ¿Y ustedes, señor Edward Montrose?, respondió, estrechándole la mano. Abogado de la familia Soulis durante 30 años. Era amigo personal de Ernest. Oh, dijo Valerie, visiblemente aliviada. Un placer. Pensé que solo eras un viejo amigo. Ella no tenía idea de lo que venía. Nos sentamos a la mesa. Serví el asado, las papas, los frijoles, las galletas. La conversación era tensa, forzada. Lucy miró a Valerie con un desprecio apenas disimulado. Claudia apretó los cubiertos como si quisiera usarlos como arma. Daniel comió en silencio, evitando la mirada de todos. Y Valerie hablaba sin parar sobre sus planes para la habitación del bebé, sobre sus ideas de decoración, sobre lo feliz que iba a ser su nueva familia. Cada palabra era un cuchillo. Pero la dejé hablar. La dejé clavar esos cuchillos. Porque en unos minutos iba a sacarlos todos de una vez. Cuando terminamos la cena, serví el pastel, el favorito de Daniel. Tomó un bocado y cerró los ojos por un segundo. Sé que recordó su infancia, las tardes en esta misma mesa, su padre y yo mirándolo con amor. Está delicioso, mamá, dijo en voz baja. Como siempre, respondí. Valerie ni siquiera lo probó. Estoy cuidando mi figura, dijo, acariciándose el estómago. Por el bebé. Entonces llegó el momento. Mi Levant. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche. Comencé, con la voz firme. Sé que ha sido una semana difícil. Muchas decisiones, muchos cambios. Mamá, no tienes que hacerlo. Déjame terminar, Daniel. Lo interrumpí. Necesito decir esto. Cerró la boca. En las últimas semanas me han dicho muchas cosas, que estoy confundido, que olvido cosas, que invento historias, que necesito ayuda profesional. Me detuve y por un momento, casi lo creí. Casi pensé que tal vez me estaba volviendo loco. Valerie sonrió. Ella pensó que estaba aceptando su versión. Pero entonces recordé algo. Continue. Recordé quién soy. Soy la mujer que crió a un hijo prácticamente sola, que trabajó turnos dobles para pagar una universidad, que vendió sus posesiones más valiosas para salvar la vida de su familia. No soy una mujer confundida. Soy una mujer fuerte. Y no dejaré que nadie me haga sentir de otra manera. El silencio era absoluto. Así que esta noche, esto no es una despedida, dije, mirando directamente a Valerie. Es una revelación. Valerie se puso pálida. ¿De qué está hablando, señor Montrose?, dije, sin apartar la vista de ella. Por favor. El abogado abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, montones y montones de papeles, fotografías, pruebas, y Valerie, por primera vez desde que la conocí, se quedó sin palabras. Porque la justicia no necesita gritos. Solo necesita luz. El señor Montrose colocó el primer documento sobre la mesa. Era el recibo del St. La casa de empeño de Rafael. Esto, dijo con voz clara y firme,
Es prueba de que el 3 de septiembre de este año, Valerie Méndez empeñó una gran cantidad de joyas que pertenecían a la señora Ruth Soullis. La cantidad prestada fue de 0,000. Las joyas nunca fueron recuperadas y se vendieron el 5 de octubre. Daniel tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó. Lo leyó de nuevo. Él leyó esto. Esto tiene que ser un error. No es un error, dijo el abogado. Es un hecho documentado. Y hay más. Colocó otro documento, luego otro, y otro más. Extractos bancarios a nombre de Valerie, la escritura del condominio en el centro, los recibos de las cirugías plásticas, las facturas de las joyas, del reloj Cartier, de los pendientes de diamantes, cada papel era una bomba, y Valerie estaba sentada en medio de la explosión. Eso no prueba nada. Ella tartamudeó. Trabajo. Gané ese dinero con mi trabajo. ¿Tu trabajo? El abogado preguntó, levantando una ceja. Según mi investigación, te presentas como un influencer. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Casi 8,000. 8,000 seguidores no generan los ingresos necesarios para comprar un apartamento de 450,000 pesos, dijo el abogado. Ni para pagar 20,000 pesos en cirugías, ni para comprar 8,000 pesos en joyas. A menos que tengas otra fuente de ingresos. Valerie se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Esto es un ataque. Daniel, di algo. Pero Daniel no dijo nada. Todavía estaba mirando los papeles. Su rostro había pasado de blanco a verde. El abogado colocó otro documento sobre la mesa. Esta vez era el contrato del préstamo bancario. 5,000 que leyó en voz alta solicitado a nombre de Daniel Soullis el 15 de agosto. Propósito, remodelación del hogar. Hizo una pausa dramática. ¿Se hizo alguna remodelación en esta casa, señor? ¿Solis? Daniel sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Silencio. El abogado sacó otro papel. Este era diferente. Escrito a mano con la letra de Valerie. Esto, dijo, colocándolo en el centro de la mesa, es lo que yo llamo la confesión perfecta. Era el plan. Proyecto Independencia. Daniel lo tomó. Sus ojos escanearon cada línea, cada marca de verificación, cada estrategia descrita con escalofriante claridad. Empeñar las joyas de Ruth. Hecho. Convencer a Daniel para que solicite el préstamo. Hecho. Compra el apartamento a mi nombre. Hecho. Haz que Ruth parezca senil. En progreso. Convencer a Daniel para que la envíe a un hogar de ancianos. Pendiente. Deja toda la casa en espera. Divorciarte de Daniel y quedarte con todo. Futuro? El papel cayó de sus manos. No, no puede ser, susurró. Es tu letra, ¿verdad, Valerie? El abogado preguntó con una calma mortal. Valerie estaba temblando. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse con el sudor. Creo que alguien lo falsificó. Ruth lo escribió para hacerme quedar mal. Mi tía falsificó tu letra, interrumpió Lucy, con la voz helada. La misma tía que, según tú, está senil y se confunde. Valerie se volvió hacia Daniel con lágrimas desesperadas. Mi amor, no les creas. Lo están inventando todo. Me odian. Siempre me han odiado. Quieren separarnos. Quieren destruir nuestra familia. ¿Familia? Claudia se levantó. ¿A esto le llamas familia? Robaste a una mujer de 68 años. Manipulaste a su hijo. Planeabas ponerla en un hogar de ancianos para robarle su casa. Y aún tienes el descaro de llamarlo familia. Khaled. No sabes nada. Sé más de lo que piensas, replicó Claudia. Te vi salir de la casa de empeño con el dinero. Te vi con tu agente inmobiliario. Te vi comprando joyas nuevas con el dinero robado, y estuve allí cuando Ruth lloró en mi cocina porque su propio hijo no le creía. Valerie buscó otra salida, otra mentira. Daniel, por favor, piensa en nuestro bebé, en nuestro hijo. ¿Vas a dejar que destruyan a su madre? El abogado sacó un último documento. Hablando del bebé, dijo, señora Valerie, ¿podría mostrarnos los resultados de su prueba de embarazo o la ecografía de su chequeo de 3 meses? Valerie se quedó paralizada. Tengo los en casa de mi mamá en Denver. Los tengo en la casa de mi mamá en Denver. Tu madre vive aquí en la ciudad, dijo el abogado. En el valle, hablé con ella ayer. La boca de Valerie se abrió, se cerró, se volvió a abrir. ¿Hablaste con mi mamá? Sí. Una mujer muy agradable, por cierto. Me dijo que no sabía nada sobre ningún embarazo.
De hecho, me dijo que ustedes dos no han hablado mucho desde que le pediste prestado 5,000 pesos hace 6 meses y nunca se los devolviste. Daniel se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de incredulidad. No hay bebé. Valeria empezó a llorar. Pero estas lágrimas no eran un acto. Eran pura pánico. Daniel, ¿yo hay un bebé? Gritó. El grito resonó por toda la casa. Nunca había escuchado a mi hijo gritar así. Se estremeció Valerie. Aún no, pero iba a verlo. Estaba planeando quedarme embarazada pronto. Solo necesitaba un poco más de tiempo para qué. Daniel estaba temblando. Terminar de robarme, echar a mi madre de su casa, llevarse todo y luego irse como dice tu plan. No iba a irme. Te amo. Mentiroso. Señor. Montos intervino. Su voz tranquila. Señora Valerie, también tengo copias de sus conversaciones de WhatsApp aquí. Sacó varias hojas impresas. Conversaciones donde le dices a tus amigos, y cito, Daniel es un idiota. Él cree todo lo que le digo. Cuando tenga las escrituras a mi nombre, me divorcio de él y me quedo con todo. Colocó las hojas frente a Daniel. Mi hijo las leyó, y con cada palabra, su rostro se transformaba de dolor a furia, de furia a asco. También hay estos mensajes, continuó el abogado, donde llamas a la señora Ruth, la vieja estúpida, y dices que en 6 meses, la sacaré de la casa. Daniel arrojó los papeles al suelo y miró a Valerie como si fuera una desconocida. ¿Quién eres, Daniel? Por favor, ¿quién eres? Valerie estaba sollozando incontrolablemente. Solo quería tener algo mío. Solo querías robar, mentir, destruir a mi familia. Daniel se pasó las manos por la cara. ¿Alguna vez me amaste aunque sea un poco? Valerie no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más clara. Daniel se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Mamá, yo no, interrumpí, levantando una mano. Todavía no. Me volví hacia Valerie. Tienes 2 opciones, dije con una calma que no sabía que tenía. Puedes devolver cada dólar que robaste, firmar el divorcio, renunciar a cualquier reclamo sobre esta casa o sobre mi hijo, y marcharte en silencio. O puedes negarte y enfrentar cargos criminales por fraude, malversación y declaraciones falsas, lo que, como explicó el abogado, significa de 3 a 8 años de prisión. Valerie me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Creo que sí, respondí. Porque no solo tengo las pruebas. Tengo testigos. Tengo documentos legales. Y tengo algo que tú nunca tendrás. La verdad. El abogado sacó 2 documentos más. Aquí está el acuerdo de divorcio, dijo, colocándolo frente a Valerie. Y aquí está el acuerdo de reembolso. Tienes 48 horas para firmar ambos. Si no lo haces, presentaremos la denuncia penal el lunes por la mañana. Valerie tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó y supo que estaba atrapada. ¿Qué pasa si no tengo todo el dinero? Entonces vendes el condominio del centro, respondí. Vendes las joyas que compraste. Vendes todo lo que compraste con mi dinero y devuelves hasta el último centavo. Esto es abuso. Esto es justicia, dijo Claudia. Valerie miró a Daniel una última vez, buscando apoyo, buscando salvación. Pero mi hijo le dio la espalda. Fuera de mi vista, dijo, con la voz quebrada. Ahora. Valerie se levantó, tomó su bolso y, con la poca dignidad que le quedaba, caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, Ruth. Sí, respondí. Ahora lo es. Y la puerta se cerró detrás de ella. El silencio que siguió fue abrumador. Daniel se hundió en una silla. Cubrió su rostro con las manos y lloró. Lloró como no lo había hecho desde que su padre murió. Quería abrazarlo para consolarlo, pero sabía que primero necesitaba procesarlo todo. Lucy, Claudia y el señor. Montrose se levantó discretamente. Te llamaremos mañana, dijo Claudia, besándome la mejilla. Cuando se fueron, me acerqué a mi hijo. Me arrodillé frente a él. Tomé sus manos. Daniel. Miró hacia arriba. Sus ojos estaban destrozados. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. No sabía. No lo vi. Fui tan estúpido. No eras estúpido, dije suavemente. Fuiste manipulado. Hay una diferencia. Te dije cosas horribles. Te acusé. No te creí. Iba a ponerte en una residencia de ancianos.
Se derrumbó de nuevo. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Porque eres mi hijo, respondí. Y siempre lo serás. Incluso cuando cometas errores, incluso cuando caigas, siempre serás mi hijo. No merezco tu perdón. El perdón no es algo que merezcas, Daniel. Es algo que se da. Y te lo doy, pero con una condición. ¿Qué? Que aprendas de esto. Que nunca más dejes que alguien te manipule así. Que abras los ojos. Que confíes en tu familia porque nunca te traicionaremos. Daniel me abrazó fuerte como cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. Y lo abracé de vuelta porque a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las lágrimas, a pesar de todo lo que habíamos perdido, había recuperado algo más valioso que cualquier joya, había recuperado a mi hijo. Porque el verdadero amor no se destruye con mentiras. Solo se esconde, esperando el momento adecuado para regresar. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Valeria no apareció el sábado ni el domingo, pero el lunes por la mañana a las 9 en punto, llamó a la puerta. Lucy y Claudia estaban conmigo. No iba a enfrentarla sola. Abrí la puerta. Valeria se veía diferente. Sin maquillaje. El cabello recogido en una simple coleta, ropa casual, profundas ojeras. Ya no era la mujer perfecta de Instagram. Era solo una persona derrotada. Estoy aquí para firmar, dijo sin mirarme a los ojos. Entramos en la sala de estar. Señor. Montrose ya estaba allí esperando con los documentos. Valeria se sentó, tomó el bolígrafo y firmó el acuerdo de divorcio, el acuerdo de reembolso, la renuncia a cualquier derecho sobre la casa. Cada firma era un clavo en el ataúd de sus mentiras. El apartamento ya está en venta, dijo con una voz vacía. Mi agente dice que puede conseguir un comprador en 2 semanas. El dinero se transferirá directamente a la cuenta de Daniel para pagar el préstamo. ¿Y el resto? El señor Montrose preguntó. Vendí las joyas, el reloj, todo. Sacó un sobre de su bolso. Aquí tiene 0,000 en efectivo. Es todo lo que pude conseguir por ahora. El señor Montrose contó el dinero meticulosamente. Según mis cálculos, todavía te faltan 0,000. Lo pagaré, dijo Valerie. En cuotas, 0,0 al mes durante los próximos 10 meses. Ya firmé un pagaré con mi madre como cofirmante. Acepto, Dodge. Valerie finalmente me miró. ¿Por qué no me enviaste a prisión? Tenías todas las pruebas. Podrías haberme destruido. Tomé un momento antes de responder. Porque la venganza no me devolvería a mi hijo. No me daría paz. Y porque, lo creas o no, no soy como tú. No busco destruir a las personas. Solo quería justicia, y la tengo. Valerie miró hacia abajo. Nunca imaginé que fueras tan fuerte. Bueno, deberías haberlo hecho, interrumpió Claudia. Las mujeres que han vivido lo que Ruth ha vivido no se rompen fácilmente. Se doblan, sufren, pero no se rompen. Valerie se levantó, agarró su bolso. Daniel ya firmó los papeles del divorcio, ¿verdad? Sí, respondió el abogado. Todo está en orden. ¿Puedo hablar con él una última vez? No, dije firmemente. Has hecho suficiente daño. Valerie Asensio. No discutió. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo. Ruth, sí. Lo siento. No por ser atrapados, sino por no ver que realmente se amaban, que eran una familia de verdad. Ella hizo una pausa. Nunca tuve eso. Y creo que por eso no supe valorarlo cuando lo vi. Todavía puedes construirlo, dije. Una familia, un amor verdadero, pero no con mentiras, no robando, no destruyendo a los demás. Valerie sonrió tristement. Es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, respondí. Pero tienes que empezar siendo honesto contigo mismo y con los demás. Ella asintió. Y esta vez, cuando salió por esa puerta, supe que no volvería. Daniel había pasado el fin de semana en un hotel. Necesitaba espacio, tiempo para procesar todo. El lunes por la tarde, llegó a casa. Entró con una maleta pequeña. Parecía cansado, agotado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Mamá dijo, ¿podemos hablar? Por supuesto. Nos sentamos en la sala de estar, la misma sala donde todo había explotado. No sé por dónde empezar, dijo, retorciéndose las manos. He estado pensando todo el fin de semana en cómo llegamos a este punto. Sobre cómo no vi las señales. Sobre cómo te fallé. Daniel, no. Déjame terminar.
Tomó una respiración profunda. Fui un mal hijo. Te acusé de cosas horribles. Defendí a alguien que te estaba robando. Iba a enviarte a una residencia de ancianos. Tú, la mujer que me lo dio todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y lo peor es que no tengo excusa porque me criaste mejor. Papá me educó mejor. Pero elegí ignorar mi instinto. Elegí creerle a ella en lugar de a ti y eso es imperdonable. Ya te he perdonado, Daniel. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Me acerqué a él. Le tomé la cara entre mis manos como solía hacerlo cuando era un niño y tenía miedo porque eres mi hijo y el amor de una madre no tiene condiciones. No tiene límites. Sí, dolió. Me destrozó. Pero nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Daniel se derrumbó. Me abrazó y lloró en mi hombro como un niño pequeño. Y lo abracé. Lo acuné. Le acaricié el cabello. Porque eso es lo que hacen las madres. Perdonan. Sanar. Aman incondicionalmente. Las semanas siguientes fueron sobre reconstruir. Daniel volvió a mudarse a su antigua habitación, la que había sido suya antes de casarse con Valerie. Empezó terapia para procesar el trauma de la manipulación y entender cómo había caído en esa trampa. Y poco a poco, empezó a ser el mismo de nuevo. El Daniel que conocía, el que hacía bromas, el que ayudaba en la cocina, el que se sentaba conmigo a ver mis telenovelas, aunque no le gustaban. El condominio del centro se vendió en 3 semanas. El dinero se utilizó para pagar el préstamo del banco. Daniel estaba libre de deudas. Valeria hacía sus pagos mensuales. 000 cada mes como un reloj. Nunca volvió a intentar contactar a Daniel. Nunca volvió a esta casa. Y seguimos adelante. 6 meses después, en una tarde de domingo, Daniel y yo estábamos en el jardín. Estaba podando las rosas. Estaba regando el jazmín. Mamá, dijo de repente. Gracias, ¿por qué? Por no rendirte. Por luchar. Por mostrarme que estaba equivocado sin destruirme en el proceso. Sonreí. Nunca te destruiría, Daniel. Eres lo más importante en mi vida. Lo sé y ahora lo valoro. De verdad que sí. Dejó las tijeras de podar. Papá estaría orgulloso de ti. De cómo manejaste todo. Tu padre siempre decía que la verdadera fuerza no está en gritar. Es mantenerse en pie cuando todo intenta derribarte. Tenía razón. Continuamos trabajando en silencio. Un silencio cómodo y sanador. Y entonces Daniel dijo algo que nunca olvidaré. Algún día, cuando tenga hijos, les contaré tu historia. Les voy a contar que su abuela fue la mujer más fuerte que jamás conocí. Que la robaron, la traicionaron, casi perdió su hogar, pero nunca perdió su dignidad. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Y les voy a enseñar lo que tú me enseñaste, continuó. Que el verdadero amor no se compra con joyas. No se construye con mentiras. Está construido con verdad, con sacrificio, con perdón. Me acerqué a él y lo abracé. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurré. Espero algún día ser la mitad del hombre que él fue y la mitad de la persona que tú eres. Esa noche subí al ático. Abrí la caja donde guardaba cartas sinceras. Tomé una que nunca había leído. Estaba sellado con cera. En el sobre decía que era para Ruth y que debía abrirse solo cuando más lo necesitara. Lo abrí con cuidado. La letra de Ernest llenaba ambas páginas. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que estás pasando por un momento difícil. Significa que la vida te ha puesto a prueba. Y sé que estás dudando, preguntándote si tienes la fuerza para seguir adelante. Bueno, déjame decirte algo. Lo haces. Siempre lo has hecho. Eres la mujer que dejó su carrera para criar a nuestro hijo. Quien trabajó hasta el agotamiento para darle un futuro. Quien vendió su piano, su música, su alma para salvarlo. Eres la mujer que me esperó durante 6 años mientras yo estaba lejos. Que nunca se quejó, que nunca se rindió. Y si alguna vez alguien intenta hacerte creer que eres débil, que estás equivocado, que no eres digno, recuerda esto. Eres Ruth Solace y en tu nombre está tu poder. Eres el remedio para cualquier herida, la solución a cualquier problema, la luz en cualquier oscuridad. No necesitas joyas para brillar. Solo necesitas ser tú. Te amo. Siempre te he amado. Y desde donde sea, seguiré velando por ti. Tuyo para siempre, sincero. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi corazón. 1 año después de todo eso, la vida había encontrado su equilibrio. Daniel conoció a alguien nuevo.
Una mujer llamada Patricia, maestra de escuela primaria, humilde, sencilla, con un gran corazón. La primera vez que la trajo a casa, me preparé para lo peor, para las señales de advertencia, para las banderas rojas. Pero Patricia no era nada de eso. Me ayudó a lavar los platos sin que se lo pidiera. Se sentó conmigo a ver álbumes de fotos. Ella preguntó por Ernest. Ella escuchó mis historias con un interés genuino. Y cuando se fue, le dijo a Daniel, «Tu mamá es increíble. Ella tiene una luz especial». Esa noche, Daniel vino a mi habitación. «¿Qué opinas de ella?» «Creo que es una buena mujer». Respondí honestamente. «Pero no importa lo que yo piense. Importa lo que sientas. Quiero a su mamá, pero esta vez es diferente. Esta vez veo las cosas con claridad y quiero que seas parte de nuestra relación para que me digas si ves algo mal porque confío en tu juicio, ya que siempre has sabido lo que es mejor para mí». Y en ese momento, supe que mi hijo había aprendido la lección. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré otra caja olvidada. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una pulsera de plata. Sencillo, sin adornos. Era la primera joya que Ernest me dio cuando estábamos saliendo, cuando no teníamos dinero, pero teníamos todo el amor del mundo. Me lo puse en la muñeca y me di cuenta de algo. Nunca necesité las joyas caras. Nunca necesité oro, diamantes ni esmeraldas. Siempre tuve algo más valioso. Tenía amor. Tenía familia. Tenía dignidad y eso nadie podía quitármelo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo una historia de dolor. Veo una historia de supervivencia, de fortaleza, de justicia. Porque hay personas que intentarán robarte, manipularte, destruirte. Pero si te mantienes firme en tu verdad, si no dejas que te quiten tu esencia, si luchas con dignidad y no con venganza, entonces al final siempre ganarás. No porque tengas más dinero, no porque tengas más poder, sino porque tendrás algo que ellos nunca tendrán, paz. Y así mi historia no termina con un final de cuento de hadas, sino con uno real. Con cicatrices que se convirtieron en lecciones, con dolor que se transformó en sabiduría, con lágrimas que regaron un nuevo jardín. Porque la vida no siempre es justa, pero siempre te da la oportunidad de elegir quién quieres ser en medio de la injusticia. Y elegí ser fuerte. Elegí ser digna. Elegí ser yo. Ruth Solis, la mujer que no necesitaba joyas para brillar. Solo necesitaba recordar quién era. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Cuéntame si alguna vez has tenido que luchar por tu dignidad. Si alguna vez te han subestimado y has tenido que demostrar tu fuerza. Dale un like si crees que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y suscríbete al canal Elderly Stories para seguir escuchando historias de la vida real. Historias de mujeres que se niegan a ser derrotadas. Historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es nuestro. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no dejas que nadie te quite. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.